a, ahora que aprovechando que tenemos acá a la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, Pimpi Colombo, ¿qué opinas sobre estas políticas económicas restrictivas en materia de género para las amas de casa y las empleadas domésticas? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, la por verdad favor. que un gusto compartir con ustedes este programa. Desde ya que este gobierno, desde el día cero de su ejercicio, es un gobierno que está contra el pueblo, que es el único sector en la Argentina que se puede decir que es enemigo del pueblo. Vos con otros sectores tenés diferencias, tenés más puntos en común, menos, pero enemigos solo la oligarquía. ¿Y quién es la oligarquía? Son los propietarios de la tierra, de la pampa húmeda, de la zona núclea de la producción de alimentos, que tienen un proyecto de país históricamente de hace más de 200 años, que consiste en que ellos quieren vender al exterior esa materia prima, que eso se venda a buen precio, que ellos ya ni siquiera producen, simplemente arriendan, o sea, por eso son oligarcas, porque no son empresarios es que una clase, invierten, ¿entendés? Son sí, una clase parasitaria. ¿Qué quiere decir parasitaria? Quiere decir que ellos no hacen ningún aporte a la no producción. Hay ningún mérito de ellos para cobrar lo que cobran. Por ejemplo, para percibir el 30% del valor de la leche en el tambo. El 30%, solo porque son los dueños. Eso es una revolución que el capitalismo ya la resolvió hace, antes que sean imperios, ¿entendés? Y nosotros todavía patinamos cada tanto, volvemos a caer en sus garras. Y eso es lo que nos ha pasado ahora. Nosotros necesitamos como país tener un desarrollo industrial que nos permita exportar algo que para tener los dólares que necesitamos para comprar tanto ciertas cosas que consumimos importadas, que no son pocas, como muchas otras cosas que se utilizan para producir, que son insumos de producción. Y nosotros siempre sabemos que una buena parte del desarrollo depende de que tengas un mercado interno, que eso quiere decir que las familias tengan ingresos suficientes, lo contrario de lo que vos has descrito hace un ratito. Porque si, fíjate vos, cuando empieza el gobierno, vos dijiste bien que pusieron en las nubes el precio de la comida, y cuando ponen en las nubes el precio de la comida, le quedan todo. Porque suponete que vos tenés 100 pesos. Y antes de ellos, vos tenías, de los 100 pesos, vos usabas 30 para comer. Y los otros 70 para vestirte, para pasear, para mandar a los chicos a la escuela, para cuadernos. Ahora no se puede comprar nada. Si ellos te pasaran que vos de tus 100 pesos, en vez de 30, necesitas 60 o 70 para comer, quiere decir que vos redujiste a menos de la mitad lo que vos podés disponer para otras cosas. Y qué decirte cuando además le enchufaron los aumentos de las tarifas de los servicios domiciliarios, la barbaridad con el transporte. Bueno, o sea, desde el punto de vista de la economía familiar, ellos nos hicieron estallar, un desastre. Pero el punto es que además, como a vos dejás de tener con qué comprar o con qué adquirir otros bienes o servicios, hay algún otro que deja de poder vendértelo. Claro, vos compras menos pan, ahora vas y pedís dame 10 pesos de pan o 20 pesos de pan. Menor que antes compraba. Claro, vos ya no vas por medio kilo, ni por cuarto, ¿viste? Vas por un pan. Es lesivo para consumo. Y entonces, el de la verdulería, el de la panadería, el chino de la vuelta, el zapatero, el librero, a todos los perjudica. Y a su vez a ellos es como si, yo me imagino así como un remolino para abajo, una espiral para abajo. Porque cada uno va teniendo ese desgaste y esa pérdida, ¿no? Y lo que voy a decir respecto de las mujeres, bueno, vos sabés que nosotros, ya con el peronismo, en la década peronista, con Perón y con Evita, nosotros tuvimos logros muy importantes para las mujeres. Siempre nos acordamos del logro que significó que seamos incorporadas a los derechos políticos, que era una vieja lucha de muchas sufragistas y que se concretó porque Perón se comprometió con las mujeres que eso iba a ser y efectivamente ganó las elecciones del 46, en el 47 se aprobó la ley 13.010, que no es solo del voto femenino, es del voto, de ser votada, es de equipararnos en los derechos políticos mujeres y varones.
Pero además Eva hizo algo más que eso. Ella formó el Partido Peronista Femenino. Es decir, ella fue, muchas compañeras hoy que se sienten feministas y que son muy luchadoras, creen que han descubierto la pólvora. Y la verdad sin duda. es que lo que ha hecho Evita es mundial, porque yo te diría que es como lo esencial de lo que debe ser la política. Ser parte clara de un proyecto nacional y tener los pies bien hundidos en la realidad cotidiana para dar respuesta a las necesidades de su pueblo. Ella fue de lo individual hacia lo general, fue desde las bases, de ambas cosas, de arriba y de abajo. Claro. Ella hizo ese nexo, ella hizo ese puente, lo hizo con el Partido Peronista Femenino, lo hizo con la Fundación, lo hizo con toda su actitud militante, lo hizo con esa combatividad y esa claridad que ella tenía, lo hizo con las cosas que escribió y publicó. Te digo que hay cosas que son impresionantes. Decir que lamentablemente se lee poco y lamentablemente hemos leído demasiado poco. Pues fíjate que se ha descubierto y se va planteando el tema de la violencia hacia las mujeres y que se habla de violencia de género, pero que particularmente hacia las mujeres y proviene generalmente de varones. Y vos sabés que Evita ya decía que a veces la ley termina en la puerta de la casa. Yo digo, eso es la apertura a considerar y a hablar de este tema. O sea, una visionaria, fue una visionaria de lo que está pasando hoy. Porque, claro, y de lo que pasaba la realidad que vivía en su época también, en ese momento, pero lo que te quiero decir es muy viejo el feminismo como movimiento, no es de ahora, es bastante. Desde ya. Pero has visto que hay toda una discusión del progresismo sobre si Evita se la puede denominar feminista. No te digo que a nosotros en el sindicato de ama de casa muchas veces nos dicen, ¿ustedes son feministas? Y entonces nosotros hemos optado hace ya muchos años por decir, para vos que me haces esa pregunta, sí. Evita, ¿era feminista? Si vos me decís que Evita era feminista, entonces yo te digo, entonces nosotros también. Si vos me decís que Evita no era feminista, yo te digo, entonces nosotros tampoco. Porque ambos, o sea, yo no sé qué es feminismo para vos, para y hay cada uno ve cosas diferentes. Se ha dividido primera ola, segunda ola, tercera ola. Entonces es teórico. Es teórico. La práctica es que si se trata de una lucha colectiva metida en tu realidad, que no es contra los varones, pero que es para construir una sociedad con justicia social, para darle más derechos a las mujeres. Somos feministas. Si es una lucha que reniega de lo que las mujeres hacemos, por ejemplo, hay personas que se consideran feministas que a nosotras nos rechazan porque nosotros luchamos porque el ama de casa tenga un salario por el trabajo que hace. Y nos dicen, vos la querés eternizar a la mujer en la cocina y decían en una época, y en la tabla de lavar. La tabla de lavar era una tabla de madera con unos caneloncitos así donde uno fregaba la ropa. Ahora a veces las piletas ya vienen con los caneloncitos y además está mucho más difundido el uso de lavarropa. Pero antes eso era menos común. Y entonces cuando nos decían eso, nosotros decíamos, pero nosotros en la tabla de lavar y en la cocina ya estamos. Lo que sería muy distinto es que si además de estar ahí tuviéramos un recurso que nos permitiría de pronto mandar una ropa al lavadero, de pronto invitar a la familia a que vayamos a comer una pizza el sábado a la noche. Tendría más tiempo disponible. Y entonces tendríamos más tiempo, tendríamos otra autonomía. ¿Cuántas mujeres soportan las situaciones de violencia doméstica precisamente porque no tienen autonomía? ¿Cómo fue de importante el programa Ellas Hacen, que ahora este gobierno lo ha desvirtuado bastante? Cuando empezó, porque implicó que las compañeras que participaban tuvieran un ingreso, que terminaran la escuela, que se formaran posiblemente en un oficio y que funcionaran colectivamente. Y al principio hubo así como un sacudón, un susto, porque empezaron a aparecer separaciones de pareja. Y de pronto dijeron, che, pará, esto está produciendo que se separen. No es que está produciendo que se separen, está permitiendo que una situación que se mantenía exclusivamente tapada, y exclusivamente porque el varón porque traía el recurso económico, actuaba como que podía mandar y tomar todas las decisiones de la familia. Cuando eso cambió, bueno, hay que discutir de otra manera. Entonces puede ser que al principio haya una arremetida de separaciones de situaciones que ya estaban insoportables. Pero en el medio y en el largo plazo implica que mujer y varones nos sentemos a compartir de una manera diferente el mundo de lo público como el mundo de lo privado, que es el que nos pertenece a todos, ¿no? Y a todas.
a esta cosa compartida, ¿no? Ahora, Pero como venimos de esa historia, es que vos detectás en la estadística que el nivel de ingreso de las mujeres es inferior. Hay gente que cree que nosotros hoy tenemos que aprobar alguna ley que equipare los salarios de las mujeres la con ley las de de los paridad. varones. No, que equipare los salarios. Claro, la de Sí. Pero paridad de eso, participación claro, política. pero escúchame, nosotros tenemos que equiparar los salarios de la época de Perón. El problema no es la equiparación de los salarios. No hay ninguna convención colectiva que acepte o que, digamos, refrende que vos cobrés más que yo porque vos sos varón y yo soy mujer. No existe eso. no. Pero ¿qué es lo que existe? Existe insuficientes servicios que me ayuden a mí a resolver, o a esta niña, la Victoria, con la Eva, cuando ella se tenga que reintegrar a su empleo, lo que sea, y va a tener que lidiar a ver cómo hace, dónde la deje, cómo bien, en fin. ¿Y quién te dice? Después tiene otro hijo, tiene 3 hijos y se retira del empleo porque no encuentra una manera de resolverlo, y no te vas a retirar vos de tu empleo, probablemente se retire ella. Entonces, nosotros tenemos lo que por ahí se llama el techo de cristal. Nos cuesta acceder a los cargos más altos, entre otras cosas, porque nosotros, para el trabajo remunerado, difícilmente podamos estar 24 por 24 como estamos para la casa, ¿verdad? Bueno, es un proceso a construir. Entonces está bien que se conozca la estadística, pero también está bien que se comprenda de práctica. dónde viene, qué es lo que está expresando, que no es que necesitamos una ley de igual salario por igual trabajo. Esa ley la tenemos hace 70 años, se la dio el peronismo al pueblo argentino. Lo que nos falta son las prácticas, las políticas, los servicios, la comprensión. Y la comunidad. Claro, la comunidad, exactamente. Hablando Sí. de prácticas, bueno, de comunidad, ¿no? De integrar todas las cuestiones, ¿no? Bueno, yo en la página web de Sacra vi acerca de un programa que se llama Valorar, ¿no? Bueno, por medio del programa Valorar, hay un grupo de vecinos organizadas que controlan en sus barrios el cumplimiento de los precios de la canasta familiar. Mi pregunta es, en esta época, bueno, de librecambismo y de inflación, ¿no? Bueno, ese fue un programa que iniciamos cuando yo era subsecretaria de Defensa del Consumidor con Guillermo Moreno como secretario de Comercio. La pregunta es, ¿son efectivos estos compañero. métodos y se implementan todavía en este gobierno? No, para nada. Pero es que en ese momento, cuando empezamos el programa Valorar, el propósito y el logro, creo, importantísimo, fue justamente que no nos pongan a las personas como consumidores individuales que tienen que ir a hacer valer sus derechos, ir a reclamar. ¿Te acuerdas que había la señora de Lázaro que tenía la Liga de Amas de Casa, que nosotros se nos ponían los pelos así cuando nos confundían con ella? La de Lázaro te decía, camine, 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 como si responsabilizándote a vos de que aumentaran los precios. Y eso es una falacia y una mentira, y es una infamia, porque te responsabiliza a vos de cosas que están completamente fuera de tu alcance. Ninguna mujer, bueno, generalmente, tampoco lo haría un varón, vas a ir a comprar, ay, ¿dónde venderán algo más ordinario y más caro? Sería una pavada, ¿verdad? Y es complicado también. Pero te quiero decir, vos buscás, vos conocés tu medio y buscás dónde conseguir lo que necesitas. Vos busca una manera lo más inteligente posible de aprovechar los ingresos que hay en tu familia. Esa es la verdad, no hace falta que nadie te indique eso. Pero cuando armamos el programa Valorar, lo que nosotros nos propusimos fue justamente generar un sentido más colectivo de la participación en relación a nuestros derechos al consumo. Entonces organizábamos idas de compra al mercado central, cuando había políticas de la Secretaría de Comercio respecto de temas de precio, acompañar eso. Después que nosotros hicimos todo eso, cuando nos fuimos con Moreno del gobierno, el Ministerio de Economía y demás, con Kicillof, ellos armaron otro programa que se llamó Precios Cuidados, que era otra cosa, que no tenía nada que ver, era una lista de productos que tenían el precio indicado, que te decían no es precio máximo ni nada, es un precio de referencia. Y bueno, y todo el mundo se fue entreteniendo. De hecho, el gobierno lo mantuvo. Una referencia inútil, salvo para decir que todo el mundo vaya y proteste contra los supermercados, porque hay, porque no hay. Nosotros nos propusimos ordenar la economía desde la economía, no desde el consumidor. Claro, y bueno, justamente voy a hacer una pregunta más con respecto a esto, y bueno, con respecto a los cambios, ¿no?, económicos que últimamente se están dando, ¿no?
Con respecto a tu labor como subsecretaria de Defensa al Consumidor, ¿te parece importante el control de precios, sobre todo en artículos de primera necesidad, en nuestra economía en particular, ¿no? Yo creo que el punto, más que control de precio, es la construcción de la posibilidad de que haya en precios accesibles lo que las familias necesitan. Eso es lo que hicimos cuando lo hizo Moreno, en realidad, ¿no? Yo diría, Aramo dijo el mosquito, dice No, pero el dicho, yo lo acompañé, pero me pareció espectacular. ¿Qué cosa hizo Moreno? Investigar toda la cadena de valor en la producción, todos en los todo, valores, en todos. todo, en todo. Mirar qué de eso era lo esencial que vos debías asegurar: leche, pan, carne, ¿no? Los fideos, el aceite. Y separar, incluso en una ida y vuelta, con organizaciones de defensa del consumidor, con empresas, con supermercados, con todos los que están involucrados en el proceso, y armar, como si vos dijeras, bueno, ¿cuánto producto vende un supermercado? 10.000 cosas diferentes. De esas 10.000 hay una cierta cantidad que son productos de consumo masivo. Hay otra cierta cantidad que es lo que él llamaba productos de consumo selectivo. Y hay otra que él le llamaba productos de consumo premium, digamos, Sí, sofisticado. Entonces, 3 veces al año, Moreno se sentaba con ellos y autorizaba, pero no en el supermercado, antes. Y para llegar al supermercado y demás, la línea de distribución, consumo. autorizaba cuánto podía aumentar todo esto, digamos, los productos de consumo masivo. Ponerle, decía 1.8, 1.9, 3 veces por año, 4 veces por año. Nunca superó en el año 8%. ¿Cuánto autorizaba que aumentaran los productos de consumo selectivo? Bueno, 2,5, eso ya podía estar llegando a un 10. ¿Y cuánto podía aumentar lo que era premium? Y bueno, eso podía aumentar arriba de, en el año podía estar arriba de 13, 14 o 15 puntos. En el total, por eso la inflación que mide el INDEC estaba alrededor de los 10 puntos. ¿Por qué? Porque el INDEC mide una canasta que está construida según el consumo de la familia argentina. Así se mide en el INDEC. Para una cantidad de hogares importante. Con eso es que el INDEC da un número. Y vos decís, che, pero mi canasta, yo hago mi lista del súper, a mí no me aumentó 10, me aumentó 12. Por supuesto, porque no todos consumimos lo mismo. Pero lo esencial, vos me preguntaste sobre el control de los precios. Es la construcción que haces, más que el control. El control también se hace porque, como decía el general, somos buenos, pero si los controlan son mejores. Entonces, vos tenías todos los días los inspectores de la Secretaría de Comercio acá en área metropolitana, y cada provincia con su área de defensa del consumidor o su área de comercio haría lo propio, recorriendo y controlando ciertas cosas, que no se zarpara, que lo que estaba autorizado como aumento sea lo que se respete, pero al mismo tiempo, vos fíjate la inteligencia de esa misma construcción. Eso permite que vos, por ejemplo, producís en la cadena láctea. Entonces vendes leche, vendes yogur, vendes postres, vendes quesos. Entonces te permite que el queso azul lo aumente en el año un 15%. Pero el litro de leche no llegue a 8% lo que aumenta en el año. Y que la leche sea leche, no que le pongan agua. También había que... Eso desde ya. Ahora, de eso obviamente. Ahora hay otras áreas de gobierno que tienen que vigilar eso, ¿verdad? Que el producto sea lo que tiene. Pero lo que te quiero decir es que una administración de comercio interior como fue esa que hizo Moreno requiere esa mirada de comunidad y de comunidad organizada, como decíamos recién, porque algunas personas, algunos militantes, algunos dirigentes de asociaciones de consumidores creen que el enemigo es el supermercado. Entonces, no, porque los supermercados te cambian los precios todos los días. Es verdad que ellos juegan, como todo el que vende, trata de tener estrategias de comercio. Obvio. Te pone esta oferta para que vos, cuando vas a comprar esa oferta, compres otras cosas. Como son grandes y poderosos, tienen mejor capacidad de negociación que otros. Todo eso es cierto. Pero el ordenamiento de la economía no empieza en el supermercado, termina en el supermercado, ¿verdad? De hecho, nosotros en el año 2013, que fue el último año que nosotros estuvimos en el gobierno,
desde febrero a agosto, incluido, Moreno hizo que todos los supermercados del país mantuvieran el precio que tenían el primer día de febrero. Y lo mantuvieron a rajatabla. Y no en 500 Todos. productos, en todos. Todos. Primero hizo 3 meses y dijo, pues puede ser que se renueve por 3 meses. ¿Por qué? Porque había mucha presión, el gobierno nuestro el gobierno peronista tuvo muchos enemigos que estaban todo el tiempo, hacerte una corrida del dólar o tratar de instalarte el tema de la inflación, te perseguían con eso. Y la verdad es que fue muy gracioso porque en esa época Clarín publicaba una listita de productos una vez por mes y marcaba cuánto había aumentado su misma listita de productos de un mes a otro. Y en el mes de junio, me acuerdo, la suspendió, nunca más la publicó, porque en el mes de junio le dio que el año tenía una inflación, su listita, que tampoco tiene por qué ser representativa. De entidades privadas. Con lo que, no, de ellos nomás, De han ellos agarrado hacían. aceite cocinero de 1,5 litros, fideo tal cual, no sé, lo que fuera, una lista de 20 productos, 30, la misma, todos los meses la medían. Pero si lo analizabas al año, y cuando te daba una pasó el inflación. año le daba 10 y pico, 11, no me acuerdo. Se quisieron caer de espalda. Y nosotros salimos a mostrar, hasta Clarín, que es enemigo declarado del gobierno, que está todo el tiempo hablándote de que el INDEC, de que las mediciones, de que esto y de que vaya. Hasta, bueno, los tipos tuvieron que suspender. Pero por supuesto que la discusión de fondo es la que nosotros no pudimos ganar en ese momento, porque cuando Lustó inventó la 125, en parte también lo hizo para frenar un trabajo que venía haciendo la Secretaría de Comercio para discutir una ley de arriendo. Justamente porque el peronismo no va contra la propiedad, No. pero sí discute cómo es la apropiación de las ganancias, de la renta de esas propiedades. Hablando justamente de estas cuestiones. Y entonces eso se tuvo que diluir porque ellos enchufaron eso y bueno, cuando era una política de gobierno vos lo tenés que salir a defender, si no, no sería un funcionario. Una última pregunta y vamos al corte. ¿Viste que la renta diferencial es el campo que cuesta más trabajo producirlo? Eso es el que fija el valor de todo. Claro. Entonces, está en el inicio de la Guillermo cosa. Moreno atacó justo, quería, no pudo, quería, bueno, justo al hueso. Exactamente. Entonces ahí, con Lustó, lo más gracioso es que después todo lo culpan a Moreno. Todo lo que pasaba en el gobierno que no les gusta, dice que fuimos nosotros. Pero y aparte lo comparaban, fue el cepo, ¿no? lo comparaban con las unidades de medición de Alemania. Viste que es diferente. Claro, pero bueno, así que vamos a ir a un corte ahora y ya regresamos. Sí, de la Néstor Kirchner le mandó un saludo acá a Pimpi. Qué divina la Sisi, ella tiene un gran laburo, ¿ves? Ella podría estar en el Partido Peronista Femenino de la EVA. La vamos a afiliar, tengo acá la ficha, así que... Ella está afiliada. No, ya está afiliada. Lo que te quiero decir es que ella hace un gran trabajo de territorio, donde están las personas que necesitan, acercando una atención para la gente que tiene que, ha visto que para cobrar la asignación universal tienen que tener sus vacunas, su concurrencia a la escuela y todo eso. Y ella les ayuda a que les puedan vacunar, les puedan hacer la revisación médica a los chicos en lugares que son más retirados, que es más difícil. A veces las personas tienen que tener mucho tiempo para hacer cola en un hospital o en una salita. Así que, bueno, la verdad que sí, te quiero mucho, sos una capa total. Sí, trabaja con Moreno, digamos, en el programa de salud, coordina. Una pregunta. Sí, yo lo que quería hacer era una pequeña reflexión acerca de los temas que estuvimos hablando, que son amplios y llevan un programa casi desarrollarlos, digamos. En un principio estuvimos hablando de lo que tiene que ver con el campo, digamos, después pasamos hablar sobre género, después empezamos a hablar sobre las metodologías distintas que tiene los modelos políticos. A mí me gustaría como hacer retomar cierta cuestión que tiene que ver con el campo y vincularlo con una cuestión mediática, que es que el campo no es todo lo mismo, ¿no? Claro. Digamos, lo que la gente escucha como campo, digamos, es la sociedad rural, son las personas que ahora están en el poder. Pero cuando uno
desmenuza un poco más el campo como concepto, se encuentra con que el campo está conformado en su mayor medida por pequeños productores que movilizan el país y la producción, digamos. Entonces, en ese sentido, es importante hacer una referencia a eso porque como espacio mediático, digamos, tenemos que disputar un poco los conceptos como para empezar a ganar el territorio que fuimos perdiendo. El concepto de el campo no es existe. muy amplio No existe, y no es hay que que no ser representa general, nada. no hay que generalizar porque la generalización es un prejuicio. De hecho, fue un error del gobierno nuestro. Sí, fue un error del gobierno peronista haber permitido que se junten las 4 entidades. Sí. Porque ellas en su origen provienen de representaciones muy diferentes. La sociedad rural es una cosa muy distinta de lo que era la Federación Agraria. Eran muy distintas. Sin embargo, por no haberle dado la importancia y la entidad que tenía desde la jefatura de gabinete de ministros, lo juntó a todos. Y cuando lo juntó a todos, que eso es una cosa que cualquier persona que enfrenta dificultades sabe que vos tenés que lidiar con él, no va a juntar todo, que siente a todo. Entonces, él se solidariza con el otro dolo y entonces ya no es uno a uno negociamos y analizamos, sino que todos me reclaman por los 3 juntos. Entonces, o sea, eso es como atarte las manos. Eso fue un gravísimo error del que tampoco nunca se ha hecho cargo, por supuesto. Pero bueno, o sea, hay muchas cosas. Mira, de hecho yo laboro en el Senado con la senadora Mirkin de Tucumán, peronista, y ella presentó un proyecto que, bueno, la verdad es que en el diputado se lo han cambiado y ahora va a haber que volver a presentarlo para que los cañeros de Tucumán, que es una realidad bien diferente de tanto de la situación de Jujuy, donde también se produce azúcar, como de los tabacaleros, o de los yerbateros, o de los que hacen fruta, o del vino. Cada uno tiene su modalidad de producción, de negociación y demás. Y en Tucumán hay muchísimos no, pero capaz que son 10.000 cañeros que se llaman pequeñísimos cañeros. Y ellos, muchas veces para venderle su caña a los ingenios, para que la muelan y produzcan el azúcar, como ellos están fuera de toda regularidad, usan intermediarios que ellos les llaman cuiteros, porque son gente que tiene o sea, gente que está inscrita en la FIP. Entonces, porque el ingenio para poder pagarle necesita que le facture, ¿verdad? Sí. Y bueno, muchos de esos cañeros no tienen. Entonces la Betty presentó un proyecto re lindo para que para que haya una inscripción de esos cañeros, una especie de monotributo cañero, sí, como hay monotributo social, como hay monotributo rural y demás, que permita que los propios ingenios hagan de agentes de retención, hagan la inscripción, porque esas son personas que viven en el campo, distante de las oficinas, todo al revés de lo que hace este gobierno. Has visto que les dio de baja a los monotributistas rurales y les dijo que se tenían que inscribir por internet. Vos decís, no, escúchame, me estás cargando, y la gente no parece puede. Gasalla. Y sí, claro, no tiene, no conoce, accede. No accede. Y entonces con eso son todas las técnicas por las cuales, más allá de la ley, sus políticas son excluyentes. Claro, sus buscan restrictivas, marginar a sectores de la sociedad. No tenemos mucho tiempo, pero a mí me gustaría hablar un poquito de las mujeres. Sí, no sé. sí, por supuesto. Yo sé que acá soy minoría, pero... No, pero lo que pasa que... En cabina tenemos la Victoria. Acá es importante mencionar algo, que más allá de los actores que están en escena, hay actores detrás de la escena que muchas veces, y las más de las veces, son los más importantes. Y bueno, allá está Victoria, Evita, bueno, allá son más mujeres, pero no, lo que quería decir es, hablando y Miguel, sí, por supuesto, que en la medida que escucho a Pimpi, yo creo que lo más interesante es la perspectiva histórica que le da a la cuestión y a las políticas de Estado y públicas, ¿no? O sea, ella va explicando el porqué de las medidas que en su momento tomaron, y el por qué no, digamos. Y uno va entendiendo un poco más, que me parece que es importante eso. Ahora, ¿cómo se puede explicar, digamos, cómo es que llegan al poder? Porque en su momento no llegaron sino por las armas, pero ¿cómo llegan al poder democráticamente estas personas habiendo ¿Cómo llega la oligarquía por derecha? Por tantas conquistas, digamos. Y no por la fuerza como otras veces. Mira, la primera cosa que no hay que olvidarse, para que el análisis tampoco sea deprimente, es que en la primera vuelta, Scioli sacó más votos que Macri y los dos estuvieron entre 36
uno y 34 el otro o algo así, ¿verdad? Y que para la segunda vuelta todo el resto se tenía que definir. Entonces, yo creo que ahí en la segunda vuelta los votantes peronistas de Massa fueron a Scioli, los votantes que estaban enojados con nosotros y los votantes antiperonistas de Massa se fueron directamente a Macri. Y la izquierda, como siempre, jugó a favor de la oligarquía, como El a voto en votar en blanco, blanco, en vez de... Que hoy mismo lo escuché, hoy digo, ahora mismo lo sostienen y lo reivindican, ¿no? No, Porque- pero ojo que los militantes de las bases ya No. están cambiando. Pues, Pero ¿sabés lo que me claro. dicen en la facultad? Me dicen, mira, no tengo para el afiche, Pero no tengo para la sube, claro, no tengo para comprarme vestimenta, Para no, fotocopias. Claro. no para los apuntes. claro. Vos fíjate que ¿Vos la qué cantidad... historia, licenciatura en Qué historia. lindo, eso que yo estudio yo y me metiste en matemáticas. Ajá. ¿Y vos? Sí, yo estudio lo mismo que él. Había visto que sos matemática. Y acá licenciado en este es matemáticas, psicólogo. Yo soy psicólogo. Sos psicólogo. Sí. Muy Y bien. bueno, la Ahora- pareja también es psicóloga ahí. Pero, Ya veremos. digamos, Entonces lo que te Sí, quiero decir perdón. es que, primero, la situación en ese momento ya no estaba tan cómoda. Ya no estaba tan cómoda. Nosotros tuvimos toda una etapa donde una cierta inserción y una adecuada administración de la cosa permitió que aprovechar buenas condiciones en el mercado internacional se pueda volcar a generar empleo, a cuidar la mesa familiar, administrando el comercio interior, que es esto que te acabo de contar. Y, por ejemplo, cuando los commodities, o sea, las cosas que se producen y se exportan en Argentina, grandes, con peso importante, como la carne, el trigo, la soja, el maíz y demás, estaba con muy buenos precios afuera, es que hubo que trabajar las retenciones. ¿Por qué? Con un tipo de cambio razonable, o sea, importante, no un par y par entre el peso y el dólar que no es realista respecto a nuestras economías, sino una diferencia que haya, que cuando vos exportás y cobrás en dólares, eso se puede traducir en una cantidad más importante de pesos. Pero al mismo tiempo, poner las retenciones, porque las retenciones no es que eran una manera de recaudar, que bueno, también recaudas, pero lo más importante, que el efecto más importante de las Cuidar el mercado retenciones interno. era separar el precio internacional del precio local. Claro. Entonces sí. vos, y la otra cosa que se cuidó es que no te puedan exportar todo. Entonces tenés que administrar, porque de pronto la Claro. Secretaría de Comercio decía, no, hermano, está bien, a vos te gustaría exportar porque el precio afuera está brillante, pero vos no me podés dejar sin el trigo que acá permite que se hagan las pastas, el pan. de ahí los famosos la 3 días sin galleta, aceite, todo. digamos. Bueno, ¿qué dice Guillermo? Bueno, entonces, en ese momento lo que vos tenías es que esa administración te permite diferenciar una cosa. ¿Qué pasa después? Después es al revés. En el mercado internacional se te pone todo mucho más duro. Disminuye el precio de lo que vos exportás, disminuye todo. Y los tipos empiezan a perder mercado y entonces empiezan a bombardearte para entrar a competir con lo que vos habías laboriosamente cuidado para que se desarrolle de industria y demás. Y entonces ya tenés que empezar a administrar el comercio exterior, impidiendo que no solo que te llenen de baratijas China, que ya eso era un tema. Ahora con estos tipos vos tenés que han ido construyendo tu propia producción de una manera miserable. Ahora, porque ¿vos por qué creés que Argentina no tiene industria? Sigue siendo el modelo agroexportador y vos fíjate no es que no tiene industria. tiene, industria. pero Tiene, no, pero no se la fomenta. No hay Por nadie lo que que lo... yo te acabo de decir al principio, nosotros no logramos salir de la trampa de un modelo oligárquico. Y al mismo tiempo, erróneas caracterizaciones hacen que a veces no se tome la medida adecuada. Entonces, cuando llegamos sobre el final, los últimos 2 años, pero ya desde el 2012 empezamos a tener dificultades. Yo me acuerdo de acompañarlo a Moreno a reuniones con empresarios, donde él les decía, nosotros estamos haciendo esta administración de comercio y los estamos cuidando, pero ustedes tienen que jugar un papel en mejorar sus condiciones de competitividad con el exterior, porque esto no lo vamos a poder sostener eternamente. Era un momento donde la globalización estaba en auge. Ahora, gracias a que Trump empezó a cuidar modelo su propio, proteccionista. claro, a cuidar sus propios trabajadores, digamos, su propia industria, entonces eso quebró la lógica internacional, o la está quebrando. Pero en aquel momento nosotros éramos la oveja negra del mundo con esto de administrar
Pero el vos fijate comercio. que Trump ahora nos imitó. Claro, por eso. Eso no. O sea, en base a eso yo había visto en perfil.com que hablaba justamente que Moreno tenía como un plan similar a Trump, pero que lo habían llevado adelante 4 años antes. No, pero lo que está diciendo ella es que Sí, yo Trump justamente eso lo estoy lo- diciendo, es lo que yo estoy diciendo. O sea que el O peronismo, sea, nosotros claro. le copiamos a Trump Sí. 4 años antes que Claro, lo haga. de que él sí, eso o es sea lo que que estoy el diciendo. peronismo, para hacer Entonces- un análisis más aquilatado, es el gen que sirvió para propagar esta doctrina al mundo. Porque, claro, y Al lo mundo. tiene que hacer, porque la globalización, tanto abrazada por los sectores liberales como por los sectores socialdemócratas, la globalización perjudica a los países llamados periféricos. Porque es como dice el Papa Francisco, en la globalización es como si todos estuviéramos sobre una esfera, todos puntos indistinguibles, que es una cosa que no sé si ustedes lo notan, y si vos haces política en tu facultad lo debes notar, de compañeros que se creen muy progresistas, pero que si vos no pensás como ellos te hacen la cruz, pero Mira, mal, sí. yo Te escuché adjudican decir, connotación peyorativa. tremendo, y yo me acuerdo una vez cuando yo era legislador en la ciudad, había un evento con diputados de las provincias, y era la época, me tomó bien tiempo entender bien cómo era la discusión, que fue cuando se empezó a decir que vos no podías decir menores para hablar de los niños. Y yo lo comprendí bien cuando alguien me dijo, y bueno, vos nunca te referirías a tus propios hijos diciendo el menor que tengo en mi casa, ¿verdad? Me dijo alguien, ¿no? Me dijo, ¿dónde se usan menores? Se usan menores para referirse a los chicos que tienen problemas en su familia, Sí, que están Instituto de judicializados. Menores. Entonces, se trata de hablar de niños porque es también una manera de jerarquizar, así como nosotros luchamos para que como amas de casa, como mujeres, se jerarquice lo que somos y no se menosprecie que somos amas de casa. Bueno, yo lo fui comprendiendo, sin estudiar mucho, pero comprendí eso. Y un día había una reunión donde había diputados de todas las provincias. Y yo me di cuenta que en muchas provincias ni habían empezado a discutir ese tema. Y entonces los compañeros hablaban de los menores de aquí, los menores de allá. Entonces yo me arrimé a una legisladora que era del Frepaso y le dije, che, ¿vos qué sabés? ¿Por qué no explicás por qué es bueno usar la terminología de decir niños, decir niñas, para qué, y no decir menores? Vos sabés que fue tremendo, se dio vuelta y me dijo, ah, no, si yo tengo que empezar por explicar eso, entonces aquí esta reunión ni vale la pena. O sea, ese pensamiento autoritario, ese pensamiento Despótico. que cree que si vos no estás metido bajo su cobija no existís, que es una cosa también se ha visto en la discusión sobre la legalización del aborto. Bueno, donde vos parecía que vos no tenías ninguna opción, como no sé, embanderarte con un pañuelo de algún color, en vez de poder analizar con la complejidad y la riqueza del tema. ¿Qué sé Creo yo? que hay que Hay analizarlo. millones de temas que están para Creo Sí, que hay sin que duda. analizarlo desde un punto de vista ecuménico, más universal, Más ¿no? quizás Bueno. ponerle cierto paño frío, cierta objetividad a la ¿Sabes qué? cuestión. ¿Sabes qué? No quedarse en lo superficial, ¿entendés? No quedarse en lo superficial. Pero bueno, ¿quieren que sigamos conversando otro día? Bueno, no hay problema, así que vamos a ir a un corte y ahora Muchas gracias volvemos. por la Muchas gracias por la Muchísimas visita. gracias. A ustedes me Muchas gracias. encantó esto, me encantó. Pero vamos, eso es un poco la manera